Hola, vamos a hablar sobre la técnica de integración por partes. Todos sabemos que el cálculo integral y el cálculo diferencial se relacionan de tal forma que hasta los consideramos como operaciones contrarias entre sí. El proceso de integración es la operación contraria al proceso de derivación y viceversa. Es decir, cálculo integral y diferencial se relacionan entre sí tan íntimamente como se relaciona la multiplicación de la división, la suma de la resta, la potenciación de la radicación. Integración por partes nos ayuda a resolver integrales de multiplicaciones. Ya antes, en otra técnica, se resuelven integraciones de multiplicaciones. Por ejemplo, en la técnica de sustitución de variable, uno sabe que si tienes a una función a la que podemos llamar u y la estás multiplicando por otra función que es su derivada, entonces eso se puede integrar fácilmente como con el algoritmo propio de la integración. ¿Sí? Se puede integrar fácilmente con el procedimiento de la técnica de sustitución de variables. Pero ¿qué pasa si tenemos una multiplicación donde no podamos demostrar que una función es derivada de otra? No sé, este u y todo esto derivada de u. Pues esto no es cierto. ¿Sí? O viceversa. Si yo derivo coseno, pues no me va a dar x. Si derivo x, no me da coseno de x. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos entonces es una función u y el otro factor pues es la derivada de v o de otra función a la que llamaremos v. Con fines prácticos nada más de comunicación, a la v en este video le vamos a llamar b. Entonces aquí tengo una multiplicación que me dice, pues es que estoy multiplicando u por la derivada de b. Ah, caray, tengo multiplicaciones, pero ya no está en las mismas condiciones de u derivada de u. ¿Cómo resolvemos esto? Y aquí llega integración por partes. La cuestión es, como derivar e integrar son operaciones contrarias, entonces nos tenemos que remitir a la derivada de las multiplicaciones para de ahí llegar a la integración por partes. Y de eso trata este video. Vamos a simplificar la notación de las derivadas y entonces consideremos que tenemos una multiplicación de u por b, es decir, dos funciones matemáticas que no pueden ser multiplicadas algebraicamente de manera inmediata. Y queremos derivar esta multiplicación. Consultando los formularios y lo que nos enseña el cálculo diferencial, pues vemos que aquí tomamos la derivada de u, la multiplicamos por b y le vamos a sumar el resultado de haber multiplicado u por la derivada de b. Es decir, derivo el primer factor, lo multiplico por el segundo factor. A ese resultado le voy a sumar el primer factor por la derivada del segundo factor. Y bueno,
hago las operaciones que correspondan y ya lo tenemos, ¿no? Esto es en cuestión a las derivadas. Por también cuestiones prácticas, voy a reacomodar este factor, este término, el orden de los factores en este término. Ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto, entonces eso será lo mismo que b por la derivada de u. Nada más por la costumbre de poner el símbolo del diferencial al final del término. Entonces, una multiplicación que yo quiero derivar, pues la derivo cuando sumo dos términos, b por la derivada de u más u por la derivada de b. Cálculo integral, así muy simplificado, parte del supuesto que lo que se está integrando ya está derivado. Y entonces, si a mí me dan para integrar el resultado de una multiplicación que ya está derivada, pues ¿cómo le hago para encontrar la función primitiva? Pues yo tendría que integrar la derivada de esa multiplicación y al momento de integrarla, pues ¿qué me queda? Pues me queda la función primitiva. Pero estamos trabajando con una igualdad. Quiere decir que si del lado izquierdo de la igualdad estoy integrando del lado derecho de la igualdad, también necesito integrar para mantener la igualdad. Ok, del lado derecho de la igualdad, pues tengo una suma. Tengo dos funciones que se están sumando. Eso me permite separar mi integral en la suma de dos integrales. Entonces aquí tengo b por la derivada de u más la integral de u por la derivada de b. De acuerdo, pero yo quiero integrar cuando estoy multiplicando u por la derivada de b, que fue lo que planteamos al inicio. Si se acuerdan, hasta lo escribimos, creo que fue con color verde. Estábamos buscando integrar u por derivada de b. ¿Y eso a qué va a ser igual? Ok. Pues ¿dónde tengo u por derivada de b? Pues aquí tengo u por derivada de b. Pues voy a despejar, como estoy trabajando con una igualdad, voy a despejar. Quiere decir que si yo resto de los dos lados de la igualdad este término, voy a poder despejar mi u por derivada de b. Vámoslo haciendo. Entonces, a u lo multiplico por b, que es lo que tengo del lado derecho izquierdo de la igualdad, y le voy a restar la integral de b por la derivada de u. Y eso tiene que ser igual a la integral de u por la derivada de b. Y nada más por la costumbre de escribir primero o a la izquierda de la igualdad la variable despejada o el término despejado, pues por la propiedad conmutativa de la igualdad, si a es igual a b, b es igual a pues puedo cambiar de orden estos términos de la igualdad. Entonces puedo decir que entonces la integral de u por la derivada de b, que es mi lado izquierdo de la igualdad, es igual a u por b menos la integral de b por la derivada de u. Finalmente, estamos diciendo entonces que si yo quiero encontrar la antiderivada de una multiplicación, lo que tengo que hacer es
si tengo u por derivada de b. Disculpen ustedes. Ahora lo voy a dejar visualmente más explícito. Si yo estoy multiplicando u como por derivada de b, que ya está derivado, o sea, todo, por eso lo quiero integrar, esto va a ser igual a que yo tenga que multiplicar u por b y a este producto le tengo que restar la integral de b por la derivada de u. Y esta es mi fórmula de integración por partes. De aquí resulta esta fórmula. Es decir, integración por partes no es nada más una fórmula que alguien se inventó. El sustento y el respaldo de esta fórmula es precisamente esto que les acabamos de presentar. Buscar la antiderivada de un producto de dos funciones que ya fueron derivadas.